Hey, ¿qué onda gente guapa? Si les gusta el video no se olviden de dejar su like, suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. También pueden dejar un comentario, que eso ayuda muchísimo para que el canal siga creciendo y llegue a más personas. Gracias por el apoyo y ahora sí, empecemos con el video. Harry Potter, mi pequeño fugitivo. Descargo de responsabilidad. Harry Potter no me pertenece. Todos los personajes, lugares y elementos originales son propiedad de J.K. Rowling y sus respectivos dueños. La historia es creación original de Blue Rowley. Yo únicamente realizo la traducción al español con fines de entretenimiento. Si te gusta la obra, apoya al creador original. Capítulo 21. Perdonar y olvidar. Con los dedos rígidos y congelados, luchaba por mojar la pluma en el tintero y luego alzarla hacia un pequeño pergamino. Eileen temblaba contra la pared de ladrillos de piedra, su aliento se escapaba visible frente a ella mientras escribía lentamente en el pergamino lo mejor que podía, luchando contra el temblor de sus manos. Mi querido Severus, escribió, espero que estés pasando una Navidad tranquila y segura. Tengo tantas cosas que contarte. Cada músculo se contrajo y Eileen siseó mientras abrazaba sus rodillas contra su pecho, deleitándose con el pequeño calor que lograba sentir. Después de varios largos minutos, se desdobló y miró fijamente su pergamino, con la respiración entrecortada al compás de sus escalofríos. Sintió un nudo en la garganta y lágrimas cálidas y saladas le quemaron los ojos. Los cerró, imaginando la dulce y traviesa sonrisa que su hijo solía dedicarle. Algo en su interior, un instinto maternal, pensó, le gritaba que algo andaba mal, y que todo tenía que ver con Severus. Pensó que Severus no había hecho caso a su consejo de quedarse en Hogwarts para Navidad. De todos modos, tenía pensado escribirle una nota de Navidad a su hijo, pero solo esperaba que hubiera sido en circunstancias diferentes. Querido Severus, te escribo desde la calidez de nuestro hermoso hogar en el sur de Escocia, y espero que esta carta te encuentre bien, pues no tardaré en llegar. Hoy es un nuevo comienzo para nosotros, y por fin nos libraremos de Tobias Snape. Iré a recogerte a la estación de tren y disfrutaremos de una maravillosa cena de Navidad con pavo caliente relleno, patatas con salsa, salsa de arándanos, chiribías asadas y la cazuela de judías verdes de mi madre. Y de postre, ¿qué mejor que un pudín navideño? Espero verte muy pronto y nunca más nos separaremos. Te quiero y te echo mucho de menos, mamá. Eileen despertó sobresaltada del sueño en el que se encontraba, donde se servía una cena caliente para ella y Severus en una casa acogedora, y luego arropaba a su hijo en una cama grande con mantas gruesas. Parpadeó mirando el pergamino casi en blanco y luego se estremeció. Levantó la pluma y la posó sobre el pergamino. Pero antes que nada, lamento no estar allí esta Navidad. Necesitaba encontrar una vida mejor para nosotros, y ha sido muy difícil siendo mujer y sin experiencia en ningún campo en particular. Y con los elfos domésticos, nadie necesita ama de llaves ni niñera. Y hay quienes no pueden permitírselo. He estado vagando durante días buscando trabajo, aceptando pequeñas tareas aquí y allá por poco dinero. Y aquí estoy, en Nochebuena, sin trabajo, sin un centavo y sin hogar. Eileen hizo una pausa, conteniendo las lágrimas. Pensaba en sus próximas palabras. El viento frío le entumecía el cuerpo y la piel se le ponía azul donde las suelas destrozadas de sus zapatos dejaban al descubierto sus pies. Consideró cuidadosamente sus siguientes palabras. Incluso vendí mi varita para poder escribirte esta carta. Eileen tachó esa frase. Severus no necesitaba saber las medidas que ella había tomado para asegurarse de que su hijo supiera que era amado y no olvidado. No necesitaba saber que no era muy buena con la magia sin varita y que ahora estaba prácticamente indefensa. No necesitaba preocuparse hasta el punto de huir de casa y buscarla, quedándose sin hogar y pasando hambre. Metió la mano en el bolsillo de su túnica y sacó una pequeña foto de Severus cuando tenía 10 años, acariciándola suavemente. De repente, una ráfaga de viento le arrebató la foto de la mano y esta revoloteó en el aire. ¡No! Gritó Eileen, arrugando el pergamino y la pluma que tenía en la mano mientras se ponía de pie de un salto y corría tras el cuadro, tropezando ligeramente debido a la rigidez de sus músculos. La imagen permanecía fuera de su alcance, elevándose por encima de las chimeneas y desapareciendo de su vista. Sollozó mientras se aferraba al pergamino y la pluma, recordando tardíamente que había dejado la tinta. Regresó al edificio contra el que se había apoyado y encontró el frasco de tinta derramado cuando había perseguido la imagen.
Cayendo de rodillas, Eileen mojó la pluma en el pequeño charco, absorbiendo la tinta que pudo de la que no se había mezclado con la nieve. Se recostó contra el edificio y siguió garabateando. No te preocupes por mí. Preocúpate por ir a la escuela y cuidar de tu padre. Recuerda, mantén la distancia y para él será como si no estuvieras. Estás más segura allí que conmigo, pues al menos tienes comida, una cama caliente y transporte para ir a la escuela. Por favor, quédate allí hasta que pueda volver contigo o encontrar la manera de mantenernos aquí en la comunidad mágica. Eileen alzó la vista hacia una luz brillante que se acercaba y se dio cuenta de que era una chimenea cálida. Se detuvo frente a ella y extendió las manos hacia ella, disfrutando de cómo su cuerpo se derretía con el calor. Una manta la envolvió y se la ajustó bien. Ahora estaría bien. Solo tenía que sobrevivir la noche y estaría lista para buscar trabajo de nuevo, con la esperanza de que fuera algo que no requiriera mucha magia. Tenía que haber algún lugar. Eileen abrió los ojos de golpe y se dio cuenta de que se había vuelto a dormir. También notó que sentía calor y se quedó sin aliento al ver el pergamino en llamas. Lo empujó contra la nieve y apagó el fuego, pero el daño ya estaba hecho. El pergamino se había quemado por completo y se desmoronó en la nieve. Las lágrimas le quemaban los ojos a Eileen mientras levantaba algunos trozos con palabras legibles e intentaba restaurar las páginas. Una línea dorada apareció en la parte rasgada, pero su magia era demasiado débil para unir completamente el pergamino. Eileen abrazó los pedazos contra su pecho y sollozó. Mientras se sumergía en un sueño apacible, su magia se despertó al descender peligrosamente la temperatura de su cuerpo y, en un intento por calentarla, prendió fuego al objeto inflamable más cercano que tenía en sus manos, destruyendo así la carta de su hijo. Eileen arrojó los pedazos al suelo y se cubrió el rostro con las manos, respirando hondo y con calma. Moriría allí esa noche. Lo sabía. Antes, nadie le había prestado atención mientras se apresuraban a hacer las compras navideñas de última hora, sin sentir compasión por aquella mujer sin hogar y con frío. Y ahora moriría congelada sin una sola palabra para su familia, para su hijo. Un pequeño ulular llamó su atención. Sobre ella, posado en la canaleta del edificio contra el que se apoyaba, un pequeño búho leonado la miraba fijamente. Inclinó la cabeza y ululó de nuevo. Eileen agarró la pluma y, con gran esfuerzo, la acercó al pájaro. Por favor, susurró, tómalo. Llévaselo a él, a mi hijo, a Severus Snape. Dile que lo amo. El pájaro la miró fijamente durante un segundo antes de deslizarse con gracia hacia ella, aceptar con delicadeza la pluma y alejarse volando hacia el horizonte blanco. Eileen sonrió antes de que sus ojos se cerraran una vez más y se desplomara en la nieve, olvidada y sola. Por fin me encontraron antes de que me escabullera hacia la luz, dijo Eileen mientras cepillaba al caballo atado en el pasillo del establo. Pasé varios meses en San Mungo, sobre todo porque pensaban que era una skip con un núcleo mágico que de repente crecía. Querían asegurarse de que no explotara. ¿No creían quién eras? Preguntó Severus, mientras acicalaba otro caballo detrás del que Eileen estaba acicalando. No querían creer que alguien tan indigente y fracasada como yo hubiera salido de Hogwarts. Eileen empujó al caballo para que se enderezara y dejara de apoyarse en ella, y luego reanudó su aseo. Ni que una sangre pura pudiera caer tan bajo. Nunca me habías contado nada de esto, dijo Severus, haciendo una pausa y mirando hacia un lado. Sí, conseguí esa pluma. Simplemente no tenía ni idea de lo que significaba. Pensé que la lechuza se la había entregado a la persona equivocada o que, por error, se había llevado la pluma en lugar de la carta. Creo recordar vagamente haberla llamado pájaro imbécil. Eso suena a algo que dirías tú, dijo Eileen con una sonrisa burlona, incluso a los 11 años. Todavía lo tengo, confesó Severus en un susurro. ¿Perdón? Preguntó Eileen. Frunció el ceño. Todavía conservo la pluma. Supongo que siempre esperé que fuera algo más que un simple error en el envío. La guardé en mi habitación, nunca la usé, pero desde entonces ha estado en el tintero. Supongo que hice bien en hacerlo. Eileen sonrió, con los ojos brillantes. Volvió a mirar al caballo inclinado y lo empujó para que se enderezara de nuevo. Nunca supe si el búho te lo llevó o no, dijo Eileen. Nunca dijiste nada al respecto. Tú tampoco, Severus volvió a cepillar al caballo. Pero sí recibí tu mensaje. ¿Por qué no lo intentaste de nuevo? Tenía miedo. Al fin y al cabo, nunca te escribí oficialmente, y cuando no estaba drogado con pociones y me encontraba lo suficientemente bien como para pensar con claridad en San Mungo, habían pasado 4 meses desde Navidad.
No estaba seguro de lo que pensarías de mí entonces. Después de todo, te había dejado solo durante casi un año entero. Claro, cuando me dieron el alta, no tenía nada otra vez, no podía escribirte, no podía encontrar el camino de regreso a Cokeworth, en realidad tampoco quería volver, para entonces ya estarías en la escuela. Así que vagué y viajé a Ledo. Hice pequeños trabajos aquí y allá. Y acepté que esa era mi vida. Cambiando de trabajo constantemente, con poca comida, una caja por casa, y sin ti. Lo acepté, aunque mi corazón no quisiera. Pero ¿cómo podría volver a formar parte de tu vida después de lo que hice? Severus había empezado a cepillar la crin del caballo, pero escuchaba las palabras de su madre. Nunca antes se había detenido a escucharla. No quería hacerlo, pues no había excusa suficiente para lo que había hecho. Y, en su opinión, seguía sin haberla. Pero su historia sí que despertó su compasión. Y entonces Peadar me encontró en la biblioteca de Londres leyéndoles cuentos a los niños, dijo Eileen con una dulce sonrisa. Y bueno, ya sabes el resto. Él fue quien buscó mi varita y finalmente me la devolvió como regalo de aniversario. Severus estaba absorto en sus pensamientos, así que no respondió a su madre. Cepilló distraídamente al caballo mientras imaginaba la solitaria pluma de plata que reposaba sobre su escritorio en su habitación, la punta de un hilandero. Siempre había esperado que fuera una señal de algo más, y durante todo este tiempo lo había sido. Era un intento desesperado de contactar con su madre, y quién iba a imaginar que poco después, ella se rendiría y aceptaría el destino que la vida le deparaba. Severus levantó la cabeza de golpe al ocurrírsele una idea. ¿Era eso lo que le estaba haciendo a Harry? ¿Rendirse y someterse a la forma en que tenía que ser? Voy a tomarme un descanso, dijo Severus, dejando el cepillo en el cubo. Muy bien, Eileen hizo un gesto hacia el caballo, puedes dejarlo ahí y yo lo remataré. Buckley, ponte derecho. Eileen apartó al gran caballo de encima de ella una vez más. No te lo volveré a decir. Severus dejó a Eileen con los caballos. Caminó hacia los jardines, siguiendo los senderos. Se encontró cerca de la parte trasera de la casa, donde Shandy estaba recostado en un banco. Severus se sentó junto al perro y le acarició la cabeza suavemente. Shandy gimió y apoyó la cabeza en el regazo de Severus. ¿Lo extrañas, eh? Preguntó Severus, acariciando un poco más al perro. Shandy gimió. Severus suspiró. Bueno, no puedo decir que él sienta lo mismo por ti. Shandy emitió un sonido gutural antes de estornudar. Yo también lo extraño, muchacho. Shandy se incorporó de repente y ladró, luego saltó del banco y salió corriendo. Severus decidió investigar qué había llamado la atención del perro. Se levantó y lo siguió, pero Shandy se apartó del camino y corrió entre los arbustos. Severus intentó observar al perro de pelaje rojizo en el verde paisaje, pero solo lograba verlo a ratos. Shandy seguía ladrando. Al no encontrar a Eileen ni a Peadar, Severus se adentró con cuidado en el jardín bien cuidado, sorteando arbustos y abriéndose paso entre las plantas altas. Al llegar al centro, descubrió a Shandy y se arrodilló junto a él. En el suelo, a los pies del perro, había una página coloreada que Harry había dibujado. Representaba una magnífica mansión, típica de una casa de sangre pura. Severus la recogió, sonriéndole levemente. Habían pasado 3 días desde que se despidió de Harry, y ya deseaba volver a verlo. Sin embargo, según las normas de los servicios sociales, se requerían al menos 2 semanas de adaptación antes de que se permitieran las visitas. No podía ver a Harry. La imagen, sin embargo, le recordaba algo. Oye, le dijo Severus a Shandy, ¿te gustaría visitar a un conocido? Shandy sacudió su pelaje. 10 minutos después, Severus usó la red Flu para dirigirse a la mansión Malfoy, y cuando llegó, dejó a Shandy en el suelo para que el perro pudiera sacudirse. ¿Qué significa eso? Espetó Lucius señalando con el dedo a Shandy mientras entraba en su salón, al oír el sonido de la chimenea. El perro ladró y movió la cola con entusiasmo mientras corría hacia Lucius, quien retrocedió y usó su bastón para mantener al perro a distancia. Buenas noches a ti también, dijo Severus con una sonrisa burlona mientras observaba a Lucius. Severus, ya sabes lo que pienso de los perros, dijo Lucius, escutiendo la última palabra. Él necesitaba dar un paseo y yo necesitaba hablar contigo, dijo Severus encogiéndose de hombros. Es una situación beneficiosa para ambos. Primero el niño que sobrevivió y ahora esta rata. Contrólala de inmediato. Lucius seguía intentando apartar al perro con la punta de su bastón, pero Shandy continuaba intentando levantarse para saludar al recién llegado. ¿De dónde sacaste esto?
Severus, al considerar que Lucius ya había tenido suficiente, dio por terminada la diversión. Finca Macaulay. Lucius miró a Severus, ignorando al perro por un momento, lo que le dio a Shandy la oportunidad de saltar sobre la pierna de Lucius y menearle la cola. Finca Macaulay, los labios de Lucius se curvaron en una sonrisa. Se agachó y agarró al perro por el cuello, levantándolo para observarlo más de cerca, lo que provocó que Shandy gimiera. Supongo que es uno de sus magníficos ejemplares. Estoy seguro de que solo posee los mejores genes. Debió de costar una fortuna. Sí, en efecto, mintió Severus, conteniendo las ganas de poner los ojos en blanco. Claro, Lucius supondría que los perros eran de cría mágica. Ahora suéltalo antes de que dañes semejante propiedad. A los Macaulay no les haría ninguna gracia. No esperaría otra cosa, dijo Lucius, dejando a Shandy en el suelo. Shandy corrió de vuelta al lado de Severus, se sentó a sus pies, se sacudió y se rascó debajo del cuello de la camisa. Ahora dime qué tal le va al chico con la hospitalidad de la familia de sangre pura más distinguida de Irlanda, exigió Lucius. Me alegra que al final hayas seguido mi consejo. Potter se ha ido. Fue descubierto, un alivio para mí, por su propia negligencia y puesto bajo la protección de Dumbledore al cuidado de una familia desconocida. No me dieron más detalles. Ya veo. El director no confía lo suficiente en ti con esa información. Lucius asintió y se apoyó en su bastón. Es de esperar. Lástima, pues no hay lugar más inaccesible que la finca Macaulay, que te habría brindado no solo protección para el mocoso, sino también información privilegiada sobre dónde vive el chico. Teniendo en cuenta que, sin una invitación mágica, ningún mago puede simplemente visitar Irlanda y esperar encontrar la finca así. Nadie ha oído hablar jamás de un lugar semejante. Solo la familia puede hacerlo. Aunque he oído que ya no queda mucha familia. El señor Macaulay no ha tenido herederos, ¿verdad? Eso no te incumbe. Lucio resopló y levantó la cabeza aún más. Sucederá cuando él fallezca, la propiedad salga al mercado y finalmente se revele su ubicación. Todas las familias querrán adquirir semejante tesoro ancestral y descubrir los secretos de cómo los Macaulay mantuvieron su fortuna oculta durante generaciones. A menos que estés dispuesto a compartirla con tu mejor amigo. Yo mismo no lo sé, dijo Severus. Estoy aquí para informarles sobre el estado de Potter. Al fin y al cabo, necesitaremos estar al tanto cuando regrese. Muchas gracias. Además, ese chico te estaba haciendo daño. Lo vi venir. No quieres ser vulnerable en la guerra, Severus. Recuérdalo. Severo resopló ante eso. Cualquier muestra de afecto o cariño hacia otro ser vivo era, a ojos de Lucio, una debilidad y, por lo tanto, una vulnerabilidad. Un cachorro. Gritó Draco desde la puerta. Entró corriendo en la habitación y Shandy corrió a su encuentro ladrando varias veces. Draco, no corras. Lo regañó Lucio. Y acaricia al perro con dignidad, no te arrastres por el suelo. Draco resopló, pero se levantó del suelo donde había caído frente a Shandy y se puso de pie, acariciando al perro en la cabeza con una mano. ¿He oído que Harry ha encontrado un nuevo hogar? Preguntó Draco. ¿Otra vez escuchando a escondidas? Preguntó Lucio. No, iba camino a la cocina para cenar. Mamá me llamó. La oí por casualidad. Draco se inclinó lo suficiente como para que el perro saltara y le lamiera la cara, y luego se enderezó antes de que su padre pudiera decir nada. Lamento informarle que no volverá a estar por aquí en un futuro próximo, le dijo Severus a Draco. No pasa nada, Severus, dijo Draco, alisándose la túnica antes de poner las manos a la espalda. Los amigos se compran y se venden todos los días. Bien, asintió Severus lentamente, frunciendo el ceño al niño de la misma edad que Harry, dándose cuenta de que ninguno de los dos había experimentado jamás una verdadera amistad. Qué parecidos eran en realidad. Debería irme. Ven, Shandy. Severus le dio una palmada en el muslo. Que tengas una buena noche, Severo, le dijo Lucio asintiendo. Shandy meneaba la cola mientras seguía a Severus a través de la red Flu una vez más. Severus regresó con Macaulay, aliviado de haber resuelto ese asunto. Después de todo, tenía que guardar las apariencias. Y Shandy le había brindado un poco de diversión para alegrarle el día. Lo necesitaba. Pasó el día siguiente, y el siguiente también, y Severus se encontró viviendo la rutina diaria sin rumbo, sumido en un silencio que Peadar y Eileen conocían demasiado bien. Sin clases que impartir, Severus no tenía con qué distraerse de sus pensamientos y de la culpa por haber abandonado a Harry como lo había hecho.
Leía algún libro de vez en cuando o jugaba con los perros por la tarde, pero en definitiva, era apático y solía estar tumbado en algún sitio, perdido en sus pensamientos. Y así fue como Peadar lo encontró aquella mañana, tumbado en el sofá, mirando fijamente un libro abierto sin que las páginas pasaran. Se aclaró la garganta. Severus miró a Peadar, que estaba sentado en el sofá, por encima de su libro. Necesito tu ayuda, dijo Peadar, señalando hacia la parte trasera de la casa. La cerca del pasto del fondo está destrozada y tenemos que arreglarla antes de que el toro la ataque de nuevo. ¿Te importaría ayudarnos? Sí, señor, respondió Severus, poniéndose de pie de un salto, y siguió a Peadar afuera. Como cabeza de familia, incluso cuando Severus se había mudado por primera vez, siempre había sido respetuoso con Peadar, siempre y cuando no estuviera discutiendo con Eileen. Los dos caminaron hacia el pasto del fondo, donde la cerca amarilla estaba destrozada y rota en dos partes, impidiendo que los toros escaparan, aunque algunos caballos podrían intentarlo. Por eso mismo ya no uso este pasto, dijo Peadar, señalando con gestos exagerados los destrozos. El maldito vecino tiene que hacer algo con esa maleza descontrolada. Con un suspiro de exasperación y un movimiento de cabeza, Peadar miró a Severus. Esto es lo que tenemos que hacer. Peadar explicó cómo desmontarían la vieja cerca de madera y la reemplazarían con el nuevo sistema de cerca eléctrica que él había comprado. Severus y Peadar se pusieron manos a la obra, desmontando la cerca y usando sus varitas casi exclusivamente como herramientas. Últimamente has estado muy callado, dijo Peadar, intentando entablar conversación mientras trabajaban. No suelo estar callado aquí, preguntó Severus con una ceja arqueada. Sí, lo eres, dijo Peadar. Pero cuando trajiste a Harry esta vez, eras más extrovertida. Ahora has vuelto a ser callada. Supongo que no tengo nada más que decir, dijo Severus. ¿En serio? Después de todo lo que ha pasado en el poco tiempo que tuvimos a Harry bajo nuestro cuidado, ¿no tienes nada que decir? Estoy impresionada. Creo que se han planteado varias cuestiones que necesitan ser abordadas, incluso ahora mismo. Para mí, veo a alguien que extraña a cierto chico y se compadece de sí mismo por la injusticia de las circunstancias. No me estoy regodeando en nada, espetó Severus. Y no, Peadar observó a Severus con una mirada de complicidad antes de resoplar y ponerse a trabajar en un poste de la cerca que se resistía a moverse de la tierra. Ni siquiera puedes decirlo, dijo. Sabes, a veces no nos damos cuenta de lo que queremos hasta que lo perdemos. ¿No estás de acuerdo? Severus siguió concentrado en cortar los postes de madera en trozos más pequeños para usarlos como leña. Al cabo de un minuto, miró por encima del hombro a Peadar. ¿Qué importa? Dijo Severus. No puedo recuperarlo. ¿No puedes? Replicó Peadar. ¿O no quieres intentarlo? Igual que tú con tu madre. Severus quería dar por terminada la conversación y alejarse de aquella charla sin sentido. Sin embargo, de repente se sintió un hipócrita y no pudo irse. No era mejor que su madre. Lo dejé como ella me dejó a mí. Nunca me lo perdonará. ¿Eso viene de tu experiencia personal? Peadar dejó el cable que estaba desenrollando y se apoyó en el nuevo poste clavado en el suelo. El perdón puede ayudarnos a sanar lo que hemos sufrido. Ni siquiera tenemos que compensar a la persona que nos ha hecho daño ni decírselo a la cara, sobre todo si no obtendrá nada a cambio. A veces, un simple te perdono nos quita un gran peso de encima. Puede liberarnos del trauma emocional y físico que nos atormenta y ser el primer paso hacia la sanación. Reconocemos el error y seguimos adelante. Severus arrojó otro trozo de madera cortada al montón, bajando su varita por un minuto. No todos podemos seguir adelante tan fácilmente. ¿Qué pasó con eso de perdonar pero no olvidar? Olvidar no significa invalidar el pasado. Al fin y al cabo, aprendemos de nuestra historia. Significa olvidar, dejar ir, la amargura y el dolor que nos han infligido y seguir adelante sin que esa herida abierta siga sangrando. Que cicatrice como debe hacerlo naturalmente, un recuerdo, pero no una forma de vida. Severus se cruzó de brazos, evitando la mirada de Peadar mientras asimilaba esas palabras. Por ejemplo, mi padre. Dejó a mi madre por su amante cuando yo tenía 6 años. Y estuvo fuera de mi vida durante 30 años. Pensó que podría reaparecer cuando mi madre falleciera. Me negué a que formara parte de mi vida, por mucho que intentara complacerme manteniéndose al margen y felicitándome por mi cumpleaños cuando llegaba. 20 años después, me enteré de que había sufrido un derrame cerebral. Falleció poco después. Nunca le di la oportunidad de demostrar su valía.
Y mis últimas palabras para él fueron: jamás te perdonaré. Por supuesto que lo he perdonado, continuó Peadar, acercándose a Severus y posando una mano sobre su hombro. Al final, aunque nunca te reconcilies con quien te hizo daño, el perdón te hará una persona más feliz y sana. Piénsalo. Sé que nunca nos hemos llevado bien, pero no importa. No tengo hijos biológicos, pero me enorgullece llamarte hijo mío. Severus suspiró y asintió. Gracias, dijo Severus. Eso es muy amable de su parte. Por cierto, añadió Peadar, dándole un ligero apretón en el hombro a Severus antes de bajar la mano, echo de menos al pequeño. Antes de que Severus pudiera asentir, un trote llamó la atención de los hombres. 2 jinetes se acercaban al trote a Severus y Peadar, deteniendo sus caballos justo al otro lado de la cerca desmantelada. Cuidado, nuestro toro no se dará cuenta de que has abierto la puerta. Dijo uno de los hombres. Puede que ahora esté al otro lado, pero si lo hiciera, volvería a embestir. ¿Por qué no haces algo con ese animal loco? Preguntó Peadar, metiendo su varita en la manga, mientras Severus guardaba la suya en un bolsillo. Está molesto porque lo separamos de la manada, dijo el otro jinete. Pero tuvimos que hacerlo, hirió a uno de nuestros potros. Además, no es el mejor semental de la zona. Pues llévalo al mercado, resopló Peadar. Algún día va a hacerle daño a alguien o a mis caballos. Sí, lo planeamos, dijo el hombre, quitándose el sombrero. Pero aún no. Tenemos un par de novillas que nos gustaría que tuviera antes de que termine la temporada de cría. Eso también debería mantenerlo más tranquilo si tiene algunas vacas aquí con él. Debería dejar su cerca en paz. Más te vale. Me estás haciendo perder dinero. Nuestro padre les pagará con mucho gusto los daños, dijeron los jinetes, espoleando a sus caballos para que avanzaran. Pueden venir cuando quieran. Los dos se marcharon a caballo, dejando a Severus y Peadar la tarea de terminar la cerca antes de que el toro volviera a cruzar. Trabajaron con rapidez, elevando la leña hasta un punto específico al costado de la casa. Más tarde esa noche, Severus dio vueltas en la cama. Las últimas noches le había costado conciliar el sueño, con la sensación de que olvidaba algo, de que le faltaba algo. Quizás se había acostumbrado a las rutinas nocturnas que involucraban a un niño de 7 años. Dándose por vencido, Severus se incorporó en la cama y encendió su varita. Abrió el cajón de la mesilla de noche y sacó un libro, abriéndolo por el índice. Sonrió al leer la letra de Harry. Poción de burbujas. Página 9. Severus pasó a la página 9 y leyó las instrucciones, admirando los dibujos del niño mientras lo hacía. 1. Llena los calderos con agua. 2. Añade 2 cucharadas de jabón. 3. Añade menta para un aroma agradable. 4. Remueve y haz burbujas. No te bebas esto. Severus soltó una risita ante la última frase de Harry. Volvió al índice, revisando las demás opciones. Poción nutritiva, página 18. Severus abrió esa página, curioso por saber qué consideraba Harry nutritivo en comparación con su poción científicamente investigada. Se rió entre dientes ante las palabras del chico, notando que esta vez había escrito correctamente caldero. 1. Llena el caldero con agua y ponla a hervir. 2. Añade muchas fresas y arándanos. 3. Comer fresas y arándanos. 4. Añade 2 manzanas. 5. Añadir azúcar. 6. Agregar verduras desagradables. 7. Añadir más azúcar. 8. Hervir durante 5 minutos. 9. Disfruta. Severus tuvo que taparse la boca para reprimir la risa. Negó con la cabeza con cariño. Qué nutritivo, pensó. Severus solo podía imaginar a qué sabría esa poción en particular. Leyó el libro despacio, tomándose su tiempo para sonreír al ver el esfuerzo que Harry había dedicado a escribirlo para él. ¿Y qué hizo? Dejar a Harry en casa de un desconocido. Murmuró entre dientes y se quitó las sábanas. Se calzó la zapatilla y Severus se movió con la mayor sigilosidad posible por la gran y silenciosa casa hasta la cocina. Encendió las luces debajo de los armarios para mantener la cocina ligeramente oscura y luego abrió el refrigerador, preguntándose si una copa antes de dormir le ayudaría a relajarse. Vio la poción de la sonrisa de Harry empaquetada al fondo del refrigerador. El tiempo se detuvo mientras Severus contemplaba la creación de Harry. Sin pensarlo mucho, sacó el recipiente y lo abrió. Tomó una cuchara y removió la extraña mezcla, cogiendo una generosa cantidad que se llevó a los labios. Yo no lo haría si fuera tú. Severus se sobresaltó y dejó caer la cuchara. Vio a Eileen apoyada en el marco de la puerta de la cocina.
Hizo una mueca al ver el recipiente de puré. No creo que eso haya envejecido bien, dijo. Severus suspiró y se apoyó en la encimera. Estaba perdiendo la cabeza. Eileen entró en la cocina, apartó el recipiente, lo olió y lo hizo desaparecer con su varita. Debes estar bastante desesperada si recurrías a eso, dijo Eileen. Enjuagó el recipiente y lo lavó. Necesito algo de beber, dijo Severus, abriendo la nevera una vez más. Sírveme uno, ¿por qué no? Dijo Eileen mientras colocaba el recipiente en el escurridor. ¿No puedes dormir? Preguntó Severus mientras cogía 2 vasos y una cerveza del fondo de la nevera. He tenido noches mejores, dijo Eileen. Se secó las manos y aceptó un vaso de Severus, dando un pequeño sorbo. Debe ser uno de esos días, ¿sabes? Tienes muchas cosas en la cabeza y no puedes dormir. Sé lo que se siente, dijo Severus, dando un sorbo a su bebida. Gracias por todo lo que tú y Peadar habéis hecho por Harry. Por supuesto, dijo Eileen. Era un chico encantador. Se merecía todo lo que le pasó. Y por estar ahí, añadió Severus rápidamente, cuando te necesitaba, para ayudarme con Harry, quiero decir. Eileen asintió. De nada. Siempre estamos aquí para ti. Los dos disfrutaron de la compañía del otro en silencio mientras terminaban sus bebidas. Cuando Eileen dejó su taza en el fregadero y se dispuso a marcharse, Severus dejó la suya y se apoyó en la encimera de la isla de la cocina. Te perdono, dijo. Eileen se quedó paralizada, mirando fijamente a su hijo en el umbral de la cocina. Te perdono, repitió Severo, por haber hecho lo que creías que debías hacer. Me gustaría, intentar empezar de nuevo sin que eso nos persiga. Dejar que la herida, cicatrice. Si estás preparado. Creo que yo sí. Oh, Severus, Eileen se apresuró a abrazar a su hijo, quien lo permitió brevemente sin corresponderle mucho. Esto no borra nada, dijo Severus mientras retrocedían. Estoy seguro de que no se me dará bien esto y tenemos mucho que resolver entre nosotros y no estoy del todo seguro de sí. Oye, interrumpió Eileen. No todas las heridas cicatrizan de la noche a la mañana. Me alegro mucho de tu perdón, aunque la mayoría de las veces siento que no lo merezco. Bueno, lo vas a conseguir quieras o no. Ese es el Severus que conozco. Eileen resopló suavemente. Hay una cosa más, dijo Severus. ¿Sí? Quiero recuperar a Harry. Una amplia sonrisa se dibujó en el rostro de Eileen. Próximo capítulo. Él será mío.